Bueno, mi curiosidad pudo más que yo. Y finalmente vi la nueva Mulan. El impacto fue suficiente como para crear un video de YouTube y un canal de YouTube. Debo admitir que la vi un poco por morbo, ya que a la peli no le ha ido muy bien e internet la ha hecho pedazos. Les recomiendo particularmente el video de Accented Cinema al respecto. Realmente es un buen análisis a nivel cinematográfico y personal. Dejaré el link en descripción. Pero, a pesar de esto, por alguna razón, algunos críticos han encontrado la película como una buena actualización, como si la Mulan animada estuviera obsoleta. Aparentemente, esto viene del hecho de que la Mulan original de Disney, no fue bien recibida en China por sus errores. Pero siendo mitad chino y teniendo familia china, nunca he visto que a alguien le moleste la Mulan original. Pero hey, mi familia no es toda china, ni siquiera vivimos en China. No sería raro que a alguien quisquilloso como yo mismo le hayan molestado esos elementos. Así que analicemos y veamos por qué encuentro que la versión del 98 es mucho más auténtica con la cultura china de lo que a simple vista puede verse. Porque también puede ser que quizás yo veo cosas donde no las hay. Primero lo primero. ¿Qué esperamos de una adaptación de Disney? 1. Nadie debería ir a ver una película, ninguna, esperando precisión histórica. Para eso están los documentales. El rol primordial de una película es contar una historia. Sin embargo, eso no impide poder presentar un mundo realista de forma creíble, pero no tiene nada que ver con la fidelidad histórica. 2. Cada vez que se cuenta una historia ya existente, hay ciertos elementos que se deben respetar y constituyen el núcleo de la narración original. Por ejemplo, en 1995, Pocahontas sufrió enormemente por esta razón. La película mostró una relación muy amigable entre colonos británicos y nativos powhatan, no queriendo meterse en el tema del colonialismo, sobre todo lo que pasó con la destrucción de las confederaciones indígenas en el este de Estados Unidos. Y eso obviamente causó un descontento en Estados Unidos, acusándole a Disney de tratar de borrar la historia colonial de Estados Unidos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. 3. Los clásicos en los que se inspira Disney suelen tener versiones muy variadas a lo largo de su existencia. Y la versión de Disney tiene que destacar y tiene que mostrar algo diferente a las demás. Y además tiene que ser memorable para sus audiencias, que van desde niños a adultos. Por ejemplo, La Isla del Tesoro de Stevenson fue adaptada como El Planeta del Tesoro por Disney. Incluso hoy esta película tiene seguidores fieles, cosa de ver las redes sociales, a pesar de que esta película tuvo un fracaso inicial. Y el público objetivo es también nuestro cuarto factor. Las historias clásicas adaptadas por Disney fueron escritas originalmente en contextos espaciotemporales totalmente ajenos al que vivimos hoy, así que tienen que pensarse elementos para explicar sutilmente dentro de la película estos contextos a gente que, bueno, en este caso, no vive en la China antigua, ni en la China actual. Así que, teniendo en cuenta estos factores, ¿por qué funciona Mulan? Mulan es, a mi gusto, la mejor película del renacimiento de Disney, y de verdad espero que toda persona que vea este video ya la haya visto, porque es bastante buena básicamente. Y bueno, spoilers. Dicho eso, hagamos un breve resumen del arco de Mulan que se desarrolla en la película, para aclarar los elementos más importantes que la han hecho tan exitosa hasta el día de hoy. En primer lugar, Mulan es una adolescente bastante normal, y es fácil sentir empatía por ella y sus defectos. A su favor, es de mente rápida, astuta e inteligente, y usa todas estas capacidades en trabajos cotidianos, como para ahorrar trabajo al darle comer a las gallinas o hacer trampa en un examen. Al final del día, con todos sus problemas y virtudes, su familia la apoya
y hace todo lo posible para que ella pueda salir adelante y triunfe. Sin embargo, son sus defectos los que la hacen fracasar en el examen de la casamentera y traen deshonra sobre gente que ella sabe que no merece, su familia. Y esto es algo que la avergüenza el resto de la película. Como buena película de Disney, esto provoca una depresión cantada, donde admite que siente decepcionada de quién es. Pero, por desgracia, no tiene mucho tiempo para lamentarse. Pronto llegan alertas de un ataque uno al norte, y su padre es reclutado en el ejército en nombre de la familia. Temiendo la muerte de su padre, sintiéndose impotente e inútil, Mulan decide disfrazarse de hombre y tomar el lugar de su padre en el ejército. Como resultado de esto, Mulan fracasa nuevamente, esta vez como soldado, y es enviado de vuelta a casa. Y con esto se acabaría, ya salvó a su padre. Pero ella se niega a deshonrar su nombre y el de su familia una vez más. Usa la inteligencia para compensar sus carencias iniciales, simbolizadas en los pesos, fuerza y disciplina. Y esto es un simbolismo muy bueno, ya que le permite además completar el entrenamiento exitosamente y ganar el respeto de sus compañeros de armas, transformando las desventajas con inteligencia en ventajas. Muy bien. Gracias a este entrenamiento y a esta inteligencia, Mulan es capaz de provocar una avalancha que sepulta al ejército 1. Sin embargo, esto provoca que sea descubierta como mujer, salvándose de una ejecución solamente por buen servicio. Enfrenta, por última vez, a los pocos unos supervivientes que tratan de infiltrarse para secuestrar al emperador. Es notable el uso de simbolismos que usa Mulan para empoderar su femineidad. Por ejemplo, disfrazada de concubina con un abanico y con su ya famosa inteligencia, logra vencer a Shan Yu. Y esto básicamente salva a China. Y a pesar de que el emperador le ofrece cargos y honores, ella prefiere finalmente volver a casa a disculparse con su padre por haberlo deshonrado, pero finalmente entendiendo que ella es una persona válida, que ella es capaz de verse al espejo orgullosa. Y eso es muy importante. A ver, ahora vamos a la corrección de errores. Ya establecidos los puntos más relevantes de la trama, al menos del arco de Mulan, nos concentramos en los cambios que han habido entre las dos películas, desde el punto de vista histórico y cultural. A pesar de que tocaré el tema de la narración, no será el eje del análisis, porque en realidad esa parte ha sido cubierta por gente más preparada que yo al respecto. En primer lugar, los Hunos fueron cambiados por Rowrans, que sí son los enemigos históricos de la dinastía Wei del Norte, donde fue escrita originalmente la balada de Mulan, a diferencia de los no tan históricos Hunos, que fueron vencidos por la dinastía Han varios siglos antes de que la obra siquiera fuera escrita. Mi problema con este cambio es que los Hunos o Xiongnu son villanos mucho más intimidantes, sobre todo para el público extranjero. Tras ser expulsados de China, los Hunos migraron por buena parte de Eurasia, causando severos traumas emocionales en los otros dos grandes imperios de la época, Persia y Roma, lo que los hace reconocibles para una enorme cantidad de gente a lo largo del mundo, de diferentes culturas, solo por cultura popular. Sin contar los friques, pensar que Mulan fue una de las causas de la caída del Imperio Romano. Y los Rouran, por su parte. El Kaganato Rouran es el enemigo histórico, sí, pero no es un enemigo particularmente traumático ni amenazador. A diferencia de los reconocibles hunos, ni siquiera los chinos han quedado tan impactados por el legado de los Rouran. Y a su vez la dinastía Wei del Norte ni siquiera es una dinastía china. Fue establecida por la tribu Tuoba Xianbei, así que tampoco son particularmente destacables. Sobre todo en contraste con la dinastía Han, que luchó contra los Xiongnu y que hasta el día de hoy se considera que son la consolidación de la China unificada y de la cultura china como identidad cultural homogénea, al punto de que la mayoría de los chinos se identifican como chinos Han, incluso al día de hoy. Sumado al hecho de que
los paralelos históricos son menos reconocibles, la película ha dejado todo humor de lado y todo sentimiento de lado en realidad. Mushu, por ejemplo, fue reemplazado por un fénix, el grillo ha sido reemplazado por un soldado que se llama Grillo, y los tres soldados icónicos que tenían su propio arco, que partían con esta hipermasculinidad excesiva en el campamento y tenían que sensibilizarse a medida que avanzaba la trama, mientras más compenetraban con Mulan, ya no existen, o sea, están, pero han sido reemplazados por unos soldados con personalidades totalmente genéricas. Ya no hay escena de corte de cabello. Y lo entiendo, porque históricamente en la China confuciana el cuerpo era sagrado y no se le dañaba a menos que fuera necesario. De ahí el estereotipo de los ancianos con largas barbas blancas. Lo malo es que esta escena no se supone que debería ser histórica, está para mostrarnos la decisión de Mulan de no volver atrás, el cambio de actitud frente a la vida, la decisión de ella de dejar atrás su yo mediocre y hacer algo bien. Está bien, entiendo por qué históricamente, culturalmente esta escena no está, pero no fue reemplazada con ninguna otra. No hay nada que nos muestre la decisión de Mulan en cambiar su actitud. Ah, y hay una bruja china que ayuda a los robles. A pesar de que en la mitología china y en la cultura china no existen las brujas. Entiendo que hayan querido poner un reflejo de lo que Mulan, una mujer poderosa, podría ser tomando las decisiones equivocadas, pero podrían haber usado una chamán Rouran o algo así, no una bruja china exiliada que manipula el chi. No, una pena por Gong Li, gran actriz. Y hablando del chi, Mulan ya no tiene los defectos normales de una adolescente de 16 años. Ella ya tiene fuerza y disciplina desde niña. Su padre la entrenó en artes marciales. Y su único problema es que las normas sociales no le permiten liberar su chi. Ese es el problema. Mulan no tiene que aprender nada. La sociedad es la que tiene que aprender a aceptarla. A aceptar a una mujer con un chi que, no sé, supera los 9000. A pesar de que el chi no funciona así, el chi es simplemente la energía vital de todo ser vivo, nada más. Otra crítica común a la Mulan 2D es el anacronismo de la ambientación. Porque a pesar de que las armaduras estén bien, de que la ropa esté bien, elementos como la apariencia de la Gran Muralla, por ejemplo, es muy similar a la de hoy en día. Y esto no sería hasta el Renacimiento, con las reformas de los Ming, que la Gran Muralla se vería como la vemos hoy. Y también es cierto que sí, los chinos usaban cohetes y pólvora en batalla, pero no durante la dinastía Han. La pólvora se inventaría cientos de años después. Y uno diría ahí entonces, bueno, entonces la versión del 2020 viene con una muestra histórica mucho más precisa, por algo la rehicieron, va a atacar todos estos problemas de historicidad. Y la verdad es que no. En la nueva versión Mulan vive en un chulo, una aldea fortificada al sur de China, y a pesar de que la película está ambientada en Wei del Norte, no tiene sentido geográfico que Mulan vive en un chulo. Mi chino es pésimo, así que por favor, no hay burlas de eso. O sí, quizá. Los primeros chulos, de hecho, aparecen cerca de 1000 años después de la escritura de la balada de Mulan, en el siglo XV, durante la dinastía Ming, al igual que la muralla que habíamos visto antes. Además, en la nueva también hay un trebuchet, que de hecho es un arma que se inventó después que la pólvora. Y sus primeras versiones, sobre todo en China, no funcionaban con contrapeso. Y además en la película tira piedras explosivas como si tuviera pólvora. En fin. Y el peor elemento quizás, porque todo esto puede ser de quisquilloso, pero el elemento que es realmente importante es el Fénix. Como les dije, el Fénix es el nuevo guardián familiar de Mulan, porque siempre se levanta, incluso desde sus cenizas. El problema es que este es un mito de Oriente Medio y Europa, obviamente, posteriormente pasó a Europa. En China, el Fénix o Fan Huang es una ave mítica que aparece muy rara vez y es un augurio de felicidad y prosperidad, nada más. Y cuando Pokémon hace su tarea mejor que tú, algo está definitivamente mal. Esta gente aprendió artes marciales con Dragon Ball y mitología con Harry Potter. Y eso no puede ser, chequen Wikipedia por último. Y ahora uno dice, pero si las dos tienen tantos errores,
porque creo yo que la película 2D es más correcta. Bueno, eso se puede resumir en esta parte de la canción Nos vas a brindar honor, donde nos retratan la sociedad de la época mediante un juego de niños. Tenemos un hombre luchando con armas, una mujer cuidando hijos y un jinete atormentando mujeres y niños. Y así es como los chinos antiguos concebían el mundo. Cada persona tenía un deber para el correcto funcionamiento de la sociedad y la civilización, y fuera de esto estaban los bárbaros, que al mínimo error iban a devastar el celeste imperio. Y ningún bárbaro era más temido que los jinetes de las estepas. Esto puede verse en trabajos clásicos de literatura china antigua, como Anales de Primavera y Otoño, traducido al español por el maestro Gastón Sublet. Este libro se le atribuye a Confucio, o Confuzi, un filósofo chino que vivió entre los siglos VI y V a.C., fundador de la escuela filosófica que lleva su nombre obviamente, y que ha dejado una huella hasta el día de hoy muy fuerte en la cultura y la sociedad china. En el confucianismo, por ejemplo, se considera virtuosa a la persona criteriosa y empática, que apela tanto a la razón como a la conciencia, y que entiende su importancia individual y colectiva, siendo capaz de asumir responsabilidades para con su familia y con el imperio. Y de los muchos discípulos de Confucio, dos destacan particularmente. Mengzi, conocido por proponer que la naturaleza del ser humano es buena y que las influencias externas lo corrompen, pero advierte que esta posibilidad es evitable con educación y autocultivo. En el lado opuesto tenemos a Xunzi, conocido por proponer que la naturaleza humana es mala y que es una decisión consciente transformar su naturaleza para ser una persona virtuosa, mediante la educación y el autocultivo. Mengzi y Xunzi son algo así como el Hobbes y el Rousseau de la China antigua, que pelean por cosas similares que estos filósofos de la Ilustración. Volviendo al ideal confuciano, para el ideal confuciano, el gobierno imperial estaría compuesto por una meritocracia de académicos sabios y virtuosos, cuya organización social base sería la familia. Y es que la familia es el núcleo de la sociedad en el confucianismo, una familia organizada bajo la virtud de la piedad filial, que incluye elementos como amor, respeto, empatía y trabajo en equipo. Esta idea es clave en la película. Quizá ustedes encuentren todo esto un poco raro, porque la idea más común que se tiene del confucianismo es que es una filosofía autoritaria y colectivista donde la individualidad no tiene cabida y la obediencia es la más preciada virtud. Y esto es una distorsión en realidad, nacida del pensamiento de Xunzi, que como podemos apreciar es un personaje pragmático y escéptico, convencido de que son las personas las que hacen la diferencia y que solo mediante el autocultivo y la educación la sociedad logrará progresar. Aquí es donde entran los legalistas, como Han Feizi, quienes siguen las ideas de Xunzi, y de hecho se dice que Han Feizi fue discípulo de él. Y los legalistas llegaron a la conclusión de que la única forma de mantener una sociedad funcional con seres de naturaleza malvada no es el autocultivo, ni la educación, ni la virtud, son las leyes. Las leyes que la autoridad debe hacer cumplir sin vacilar, sin permitir que elementos como la conciencia o la empatía nublen el juicio. Y eso es lo que va a mantener el orden y la armonía. Porque el ser humano es imperfecto, tan imperfecto que la mejor forma a ojos de los legalistas es sacar el sesgo humano lo más posible de la ecuación a la hora de tomar decisiones y velar porque las leyes sean la forma más eficiente posible de mantener orden y una sociedad unida. Para los legalistas, el confucianismo es una utopía impracticable, útil como ejercicio filosófico y base reflexiva, pero no como un sistema práctico de organización social. Legalistas como Shan Yang incluso consideran las virtudes confucianas como una debilidad y
que a la hora de gobernar el gobierno debe caer en gente que cumpla la ley sin escrúpulo alguno. Es bastante comprensible por qué a los legalistas se les considera los maquiavelistas de China. El legalismo y el confucianismo son las mayores influencias filosóficas que forman lo que es el gobierno imperial chino. Con el tiempo, estas dos filosofías formaron una cultura del deber muy fuerte, ya sea por virtud en el confucianismo o por castigo en el legalismo. Todo muy bonito. Esto es la filosofía china y todo. ¿Y Mulan? A eso vamos, pero este contexto era muy necesario. Acá tenemos a las representaciones en Mulan del confucianismo y el legalismo, obviamente caricaturizadas y estereotipadas. Tenemos claro que Disney no tiene mucho aprecio por el legalismo, y en realidad la mayoría de la gente, al menos de forma individual, no lo tiene. Por un lado tenemos al emperador, que personifica las virtudes confucianas, gobernando en base a decisiones mesuradas y desinteresadas, expresadas generalmente en refranes. Chifu, por su lado, es una burla a la dependencia del imperio, a la burocracia, y al igual que las imágenes de los legalistas, siempre lleva consigo la ley, para apoyar sus decisiones y su autoridad, para mostrar que no son caprichos personales, sino estatutos. Un ejemplo claro de la entereza del emperador es cuando se enfrenta al Shan Yu. Y es que la reverencia o kowtow es muy importante en Asia Oriental y se usa para reconocer el respeto por la superior jerarquía de un interlocutor. De ahí que Shan Yu quiera la reverencia al emperador y el emperador se niegue a hacerla. Menos en el balcón frente a sus súbditos. Porque el emperador no solo representa a China, él es el hijo del cielo. Una reverencia implicaría que China está sometida y es inferior a los bárbaros del norte. Entonces el emperador se niega a hacer una reverencia. Eso no puede ser. No importa si eso le cuesta la vida. Y eso nos lleva a otra de las escenas controversiales de Mulan. Si el emperador nunca se inclina, ¿qué es esto? Evidentemente no es algo realista, pero es la forma de la película de mostrar la sabiduría y humildad del emperador al tomar una decisión que en estricto rigor es ilegal, pero es necesaria para hacer lo que es correcto, reconociendo los méritos de Mulan. Y la película tiene plena conciencia de que esto es ilegal. Es cosa de ver las caras de los demás personajes al ver al emperador inclinado. Es de absoluta sorpresa, es como... Y de hecho en un momento después dice, ¿está eso permitido? Y es como, nadie sabe. Por su lado, Chifu puede que sea un hombre vil, sin duda alguna, pero no es un hombre malo. Lo que hace esto que él sea el funcionario ideal como vimos a ojos del legalismo con Shen Yang. ¿Por qué? Su personaje sigue las leyes, le gusten o no. Él va a la guerra, a pesar de que está aterrado. Odia a Mulan, pero es el segundo personaje en reverenciarla. Puede que los legalistas hayan tenido un punto en realidad, al argumentar que si bien los humanos son malvados, las leyes pueden obligar a comportarse bien a estas criaturas que son viles por naturaleza. Ahora saltamos a otro personaje completamente diferente que es ajeno a las tradiciones confucianas y legalistas. La abuela Fa. Y es que ella se burla abiertamente del culto a los ancestros, una religión tradicional que va de la mano con la filosofía confuciana. Durante Nos vas a brindar honor, por ejemplo, vemos cómo usa amuletos que representan religiones, supersticiones, filosofías alternativas, como el naturalismo y el taoísmo. Al ser la persona más anciana de la casa, es una de las personas más respetadas de la familia, ya que la edad es entendida como sabiduría y conexión espiritual en la mayoría de las tradiciones chinas, incluido el confucianismo. Y además es la madre del patriarca de la casa, quien debe velar por las mujeres del hogar, algo que continuamente hace a lo largo del primer acto, que es cuando más la vemos. Siempre está apoyando a Mulan, poco importándole las reglas o las opiniones de los demás, ya sea para desobedecer a sus padres o dedicarle una mirada de odio a la casamentera. Sin embargo, es ella, en su impotencia, quien despierta a los ancestros, a pesar de su escepticismo que nos muestran al principio de la película. Y al igual, los ancestros la despiertan a ella le hablan en sueños avisándole por el escape de Mulan.
Y eso me parece excelente. El personaje más viejo y sabio es el espíritu más libre de la familia, algo que vemos reflejado tanto en ella como en su grillo. Es un muy buen elemento que no está en la nueva versión. La abuela Fa no está en la nueva película. Y sin embargo, el personaje que encuentro más interesante desde el punto de vista de la tradición china es el padre de Mulan, Fa Zhou, un famoso militar jubilado que ha honrado sus deberes de forma impecable a lo largo de su vida, y es básicamente el modelo del hombre confuciano. A un lado, es un hombre piadoso e inteligente que da amor, sabiduría y comprensión a su familia. Pero por el otro lado, es un soldado severo y disciplinado que no duda ni un instante en honrar la ley y honrar su deber, aunque esto le cueste su familia. Y ese es justamente el temor de Mulan. Sabe que sus actos traicionaron la confianza de su padre y que pueden llevar a su familia a la desgracia. La incertidumbre de cómo reaccionará Fa Zhou es una constante preocupación para ella a lo largo de toda la película. Porque recordemos, la última vez que se vieron padre e hija no fue en buenos términos. Esa frase de yo sé cuál es mi lugar, es tiempo de que tú conozcas el tuyo, es justamente el núcleo del conflicto interno de Mulan. Y también es el núcleo del conflicto con su padre. Y es una excelente forma de mostrar la frustración de un hombre que ha podido balancear su deber con el imperio y con su familia, cuya filosofía de vida completa ha sido puesta en jaque por su hija. Y es por eso que el regreso de Mulan a casa es un momento tan importante, tanto para Mulan como personaje, como para nosotros como espectadores, porque sabemos lo que está en juego en ambos lados. Y es justamente eso lo que hace tan satisfactorio ver a Fa Zhou tirar los obsequios, tirar su honor a un lado y simplemente abrazar a su hija. Porque al final del día la base de la sociedad china y del confucianismo es la familia. No es el honor, no es el deber, es la familia. La piedad filial es lo más importante. Y por supuesto es una película de Disney, no podía ser de otra forma. Y eso es lo que hace de Mulan una buena película. Nos alimenta sutilmente de todo lo necesario para entender la cultura china y transformar una historia china en una historia universal. Y es que Mulan se trata de eso, del amor por tus seres queridos y el miedo a perderlos, de que a veces la justicia no está en la ley y hay que innovar para conseguirla, de que tus propias acciones pueden inspirar a otros, de que hay que aprender del fracaso y trabajar para superarlo. ¿Cuáles de estos mensajes necesitan actualización? Yo creo que ninguno. Encontrar nuestro lugar en el mundo es más difícil y complejo que simplemente decir una frase, dar patadas y tener superpoderes. Todos esperamos un día, al igual que Mulan, ver nuestro reflejo y estar orgullosos de nosotros mismos. Todo con un tratamiento mucho más profundo a la cultura china de lo que se ve a simple vista. Al contrario de la película nueva, que es mucho más superficial de lo que pretende. Y la verdad, si quieren algo más apegado a la cultura china, vean Hua Mulan del 2009, ya. Es adulta, seria, oscura, buena. Ver Disney con la esperanza de que sea un reflejo de la realidad o de la cultura china es ingenuo. Todo lo que aquí fue expuesto, obviamente, es mi interpretación personal del asunto. No estoy diciendo que estos elementos fueron agregados por eso. Pero se puede ver los elementos chinos en la película original. Obviamente todo lo que mencioné es una pincelada de cultura china. Si quieren saber más, por favor lean. Dejaré un par de links en la descripción con las fuentes que usé por si les interesa. Y eso, ¿creen que estoy sobreanalizando o estoy en lo correcto? ¿Les gustó el video? ¿Valdrá la pena hacer más videos para este canal? ¿Sobre qué? ¿Me faltó algo? Comenten. Eso, saludos.